Hola, ¿cómo están? Gracias por estar sintonizados nuevamente. En esta ocasión voy a hacer una pausa al análisis que estoy haciendo del libro Inteligencia Emocional. Sin embargo, lo que voy a comentar aquí es muy importante para comenzar a contrarrestar la desinformación de la millonaria industria del desarrollo personal, la felicidad y la sanación que se venden por medio de pseudointervenciones, principalmente como el coaching y otras pseudoprácticas que intervienen en temas de salud mental sin una formación adecuada y sin una regulación. Alto al intrusismo profesional y a la sobreproliferación de productos milagro y pseudociencias en salud mental. Los productos milagros son mercancías que presumen engañosamente facultades curativas sin tener un registro sanitario de medicamentos y sin contar con pruebas clínicas requeridas por la Ley General de Salud. En el ámbito de la salud mental, también existen los productos milagro que presumen facultades sanadoras sin contar con la evidencia que demuestre la eficacia de sus intervenciones y sobre todo la protección de los derechos del paciente. Sin embargo, no contamos con una ley general de salud mental, como lo he dicho reiteradamente en mi Instagram desde hace varios años. Esto nos ha llevado a enfrentar un grave problema de intrusismo profesional que incrementa considerablemente gracias a la enorme demanda que tienen las certificaciones internacionales. La gente ya no quiere estudiar, no quiere pasar años en la universidad y toman cursos que les prometen generar ingresos a corto plazo y no precisamente a bajo costo. Lo he dicho y lo sostengo. El coaching es la estafa más grande de este siglo, en el ámbito de salud mental, financiera, de alimentación, de crianza, incluso espiritual y todo aquello donde se ha metido como humedad. La profesión de psicología es de las que mayor problema tiene en cuanto a usurpación de profesión. Se tiene tan denigrada la profesión que se piensa que cualquiera que dé buenos consejos puede ser psicólogo, ignorando que la psicología, además de una profesión, es una ciencia que tiene diversas ramas de especialización y que no solo existe el área clínica. Entonces enfrentamos muchos problemas y los psicólogos estamos más solos que un corcho en el mar porque ninguna asociación o sociedad o autoridad competente se ha dispuesto a dar al código ético la importancia que tiene como documento legal. Hablar de regulación es hablar de los aspectos éticos y legales que rigen el ejercicio de cualquier profesión. El problema está en la carencia de una buena ley general de salud mental que verdaderamente se apoye en la ciencia y que proteja los derechos humanos. Se requiere de un órgano competente que vigile su cumplimiento y esto también implica el aspecto educativo. Como ya nadie quiere ir a la universidad porque los conspiranoicos resentidos sociales detestan lo establecido, entonces lo que hacen es disminuir los años de preparación en lugar de mejorar la malla curricular, fortaleciendo y especializando al estudiante desde la licenciatura. Pero ojo, tampoco significa que esto no exista y que no salgas bien preparado, ya que también depende del desempeño del alumno. También se quejan de que la universidad solamente te prepara para ser empleado y no emprendedor, y puedo estar un poco de acuerdo con esto. Ya les contaba hace 2 videos que yo llevé una materia de inteligencia emocional, la gran herramienta para generar empleados del mes, razón de los 6 videos anteriores. ¿Cuál es el verdadero problema? Bueno, estamos enfrentando muchos problemas al mismo tiempo. En el video anterior les comentaba que la comunidad sanitaria mental gritaba ¡albricias! Al darnos cuenta que si algo bueno dejó la pandemia fue poner el tema de la salud mental sobre la mesa. Lamentablemente, tema que cualquier persona comenzó a manosear. Desde entonces, bajo el hashtag salud mental y con tal de ser tendencia, todos hablan del tema. Influencers, personas del medio de la televisión o la radio y promotores de productos milagro también. Todos quieren hablar de salud mental y como les decía en el video 1, todos quieren sanar porque ahora todos ellos son sanadores. Bueno, es que los psicólogos no somos sanadores y hay que dejarlo muy claro. Bueno, les decía que al despertar del aletargamiento de la pandemia y poner nuestra atención en la salud mental, así como cuando le hacen auditoría a una empresa fraudulenta, pues salió toda la mugre. Nos dimos cuenta que era un tema realmente empolvado, abandonado, ninguneado, pisoteado, humillado, denostado, despreciado y muy degradado. Y es importante recalcar que la pandemia no nos generó ansiedad y depresión. Puso de manifiesto que nadie cuidaba su salud mental y salieron a flote todos los problemas que detrás de la cotidianidad podían ocultarse con conductas evitativas. La psicología no sirve, los psicólogos están más locos que nadie, los que estudian psicología lo hacen para entenderse, los psiquiatras te quieren mantener adormecido, los psicofármacos son adictivos. Y un montón de frases que sin duda conoces y que quizá alguna vez has dicho.
pero que sobre todo fomentan las personas que viven de la industria del desarrollo personal para que las personas se alejen de otro tipo de servicios, así como los productos milagro denigran la industria farmacéutica para colocar sus productos milagro. Pero todo esto obedece a un enorme problema de salud pública, de poca información, de nula educación y de falta de ética que estamos pagando y que eventualmente nos va a salir más caro que sacar un refrigerador en Electra. Porque si bien de lo que hablamos es de la práctica, pues también se trata de la conducta de quienes la llevan a cabo, lo que hace la gran diferencia. No es la industria millonaria y no es la industria de lo alternativo. Pareciera que se pelean por nuestros pesos. Se trata de códigos de ética y la forma en la que estamos educados. En el video anterior les comentaba que Goleman dice que los códigos de ética pueden interpretarse como intentos por dominar, someter y domesticar la vida emocional, que ya hemos ido reconociendo que Goleman le llama emociones a los instintos básicos de supervivencia y considera que su teoría, entiéndase pseudo-intervención, podría lograr que un adicto al crack no cometa un delito si toma un curso de coaching que lo haga inteligente emocionalmente. ¿Qué son y para qué son los códigos de ética? En el video 1 les platicaba sobre los beneficios de la investigación científica y sobre aquellas dudas éticas inquietantes que han generado en el curso de la historia. Lamentablemente, la atención del público hacia estos temas fue atraído por los informes de los abusos cometidos con los sujetos humanos de los experimentos biomédicos, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, que llegó a su fin en 1945. Desde finales de 1945 y 1946 se llevaron a cabo los juicios de Nuremberg, mejor conocidos como los juicios o el juicio de los doctores, que fue seguido contra 24 médicos acusados de conspiración, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluyendo casos de esterilización forzosa. Ya les había comentado un poco al respecto. De asesinatos y sobre todo la ejecución del programa de eutanasia Action 24, entre otros crímenes que no viene al caso comentar. En el transcurso de los juicios de Nuremberg se redactó el Código de Nuremberg como una serie de estándares para juzgar a médicos y científicos que habían realizado experimentos biomédicos en los prisioneros de los campos de concentración. Este código llegó a ser el prototipo de muchos otros ulteriores cuya intención es asegurar que la investigación con sujetos humanos se llevara a cabo de forma ética. Esto dio paso a la generación de diversos códigos de ética que buscan regular la conducta. La ética profesional es un conjunto de normas y valores que rigen el actuar de los trabajadores en una organización. Se basa principalmente en valores universales que poseen los seres humanos como responsabilidad, honestidad, respeto, discreción, entre otros que se aplican directamente en el ámbito laboral. Cada profesión tiene valores y compromisos específicos en los que cada colaborador debe conducirse. Es por ello que las sanciones a quienes no se apeguen a estos principios pueden ir desde la destitución de un cargo hasta perder la cédula profesional o incluso cumplir una condena en prisión. Aquí probablemente les asalte la duda. Estamos hablando de aspectos bioéticos, biomédicos, éticos, psicoéticos en los que no podría profundizar en este video. Pero para resumir un poquito esta parte, si un psicólogo clínico utiliza el título para emplear pseudociencias, está experimentando con esas personas de forma irregular. Ya lo iremos entendiendo. Si utilizamos prácticas que no tienen evidencia científica en la eficacia de su intervención, estamos experimentando. El Código de Ética Profesional es una organización sistemática del ethos profesional, es decir, de las responsabilidades morales que provienen del rol social del profesional y de las expectativas que las personas tienen derecho a exigir en la relación, por ejemplo, con el psicólogo o el psiquiatra. Existe más de un código de ética psicológica, pero en general proponen los siguientes deberes o principios éticos: promoción del bienestar de las personas, mantenimiento de la competencia y profesionalidad, protección de la confidencialidad y la privacidad para aquellos que comparten los testimonios, utilizando testimonio como evidencia científica. Por favor, infórmense. 4, actuación terapéutica con responsabilidad, evitación de toda explotación o manipulación en las transacciones de tipo económico, en la experimentación, en el abuso sexual, en la propaganda y difusión engañosas que se hagan en los medios de comunicación social, en la enseñanza de la psicología. Está claro que lamentablemente la publicidad de las redes sociales permite que se pase por encima de todo esto.
relación humanizadora y honesta entre colegas, mecanismos de solución ética a problemas específicos. A todos estos aspectos se les suele denominar ética profesional o deontología profesional. Sin embargo, la deontología profesional se ocupa fundamentalmente de los deberes profesionales, es decir, del cumplimiento que trata de regular la actividad de las distintas profesiones. Los vendedores de certificaciones internacionales de coaching se han sacado de la manga que tienen código deontológico, pero ¿cómo si no es una profesión regulada? La relación entre un psicólogo o psiquiatra y una persona que solicita su intervención profesional implica una relación dual, es decir, entre dos sujetos activos. Es dicha relación didáctica la que es objeto de estudio por parte de la psicoética y no exclusivamente aquello que compete al deber profesional, como es el caso de la deontología. La deontología, como ciencia del deber, implica que la perspectiva que se adopta para la reflexión es la que surge de un polo de la relación, el profesional. Sin embargo, también la persona o consultante tiene sus respectivos deberes y derechos en dicha relación. Por lo tanto, cualquier relación profesional implica lógicamente dos polos, el profesional y el cliente, cada uno con sus respectivos derechos y obligaciones. Los psicólogos hablamos en todo caso desde una perspectiva psicoética y ética profesional y no de una deontología psicológica, ya que se debe considerar que la práctica de los profesionales de la salud mental es un asunto que pertenece al conjunto de la sociedad y no a un organismo corporativo. Los profesionales de la salud mental, ya sea un psicólogo clínico o psiquiatra, cuentan con un código ético y no deontológico. Eso es psicoética aplicada. Si hay aquí algún psicólogo, les voy a hacer examen. ¿Lo sabían? El término psicoética es introducido por el doctor Omar Franca Tarragó para referirse a la disciplina que toma como objeto de su estudio especializado los dilemas éticos de la relación que se establece entre los pacientes y los profesionales de la salud mental. Se denomina dilema a la situación que obliga a optar entre dos alternativas. Un dilema ético es una situación en la que existe un conflicto operativo entre dos imperativos éticos. La obediencia de uno de ellos implica la transgresión del otro. El profesional, sin importar lo que haga, está condenado a cometer una falta. Este tipo de situaciones son analizadas desde una perspectiva psicoética. La Asociación Americana de Psicólogos cuenta con 3 niveles fundamentales de sanción para casos en que sea necesario corregir las conductas de infracción al código de ética. Cualquiera de estos niveles de sanción pueden variar de intensidad. Los principios básicos de la psicoética derivan del principio ético de máximo respeto a la dignidad humana. La psicología es una profesión regulada. Esto quiere decir que se cuenta con el cumplimiento de una condición específica para su ejercicio. La condición más habitual es obtener un título académico concreto y una cédula profesional correspondiente. En México enfrentamos un grave problema con respecto a la regulación de profesiones. La actual Ley General de Profesiones no regula los mercados profesionales, pues su función primordial radica en permitir la obtención y registro de títulos, no así ordenar el ejercicio profesional seriamente. La proliferación de escuelas, institutos y organizaciones certificadoras no sujetas a un control de calidad de la educación que ofrecen agrava la situación. La mala política educativa de permitir la proliferación de este tipo de instituciones ha hecho imposible la vigilancia de los egresados y estudiantes que aspiran a hacerlo. Así tenemos muchas pero malas escuelas, muchos pero malos estudiantes, muchos pero malos profesionistas y muy pocos elementos normativos de verificación de calidades escolares, de organización profesional y sobre todo de certificación de profesionistas y profesiones. Ahora bien, usurpación de profesión se denomina al hecho de que una persona ejerce una profesión reglamentada sin tener título profesional o autorización para ello, expedida por autoridades, organismos formales y legalmente capacitados, conforme a las disposiciones reglamentarias del artículo 5 constitucional. ¿Qué pasa cuando una persona no cuenta con la preparación suficiente o la preparación profesional que presume? Esto puede estar relacionado con varios aspectos legales: la costumbre, la ignorancia, el abuso de confianza y la idiosincrasia social.
En el artículo 5 constitucional indica que a ninguna persona se le puede impedir que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. Cada profesión tiene sus objetos y objetivos y no es pertinente incurrir en campos ajenos. Aquellos psicólogos que se sienten nutriólogos también son dos profesiones diferentes. Un título no avala dedicarte a otra profesión. Aunque tengas un título, por ejemplo, de licenciado en Derecho, si ejerces como psicólogo es delito de usurpación de profesión. Si eres arquitecto, si eres ingeniero en sistemas y estás dando terapia o psicoterapia, es usurpación de profesión. De igual forma, dedicarte a terapias alternativas y decir que eso es psicoterapia es delito de usurpación de profesión, porque además estás confundiendo a las personas, estás vendiendo algo que no es. Las personas facultadas, acreditadas, están sujetas a posibles fallas por diversos factores que no los exime de responsabilidad. Es por ello que existen códigos éticos en el caso de la psicología o códigos deontológicos en otras profesiones reguladas. En el artículo 250 del Código Penal Federal se establece que se sancionará con prisión de 1 a 6 años y una multa de 100 a 300 días. Más allá del tema viral de la influencer que está nuevamente en el ojo del huracán, como lo he dicho anteriormente, no se trata de señalar y dar nombres y apellidos. Es por ello que aquí yo no la estoy juzgando a ella, sino a la práctica que ella y otras miles de personas ejercen y en su ignorancia hacen que la industria de la pseudopsicología sea más grande, más poderosa e ilimitada, y que se convierta en una mentira que si se dice una y otra vez, comienza a tener sentido y a ser creíble. Joseph Goebbels, que llevó a Hitler a la cima y que se encargó de su campaña, decía: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y así como entonces la creencia de mantener una raza pura sonaba lógica, hoy en día suena lógico ir con un coach o una persona certificada en cualquier pseudointervención, llámese bioneuroemoción, curso de inteligencia emocional, mindfulness, barras de Access, programación neurolingüística, numerología, flores de Bach, grafología, psicoanálisis, nueva medicina germánica en cualquiera de sus facetas, bioneuroemoción, biodescodificación, que sacan a patadas de otros países y que aquí nosotros recibimos con los brazos abiertos. Entonces, entre toda esta desinformación y nuestra nula educación, nos lleva a saltar a la conclusión: como no estoy loca, pues no necesito un psicólogo, yo lo que necesito es alguien que me empodere. Y entonces ahí los coaches se lucen. Yo no tengo pacientes porque trato con personas sanas que quieren alcanzar sus objetivos. No me enfoco en el pasado, veo el futuro prometedor de la persona. No veo lo malo en ella, busco su potencial. Y esto es la falsa industria del desarrollo. Claro, como todos los psicólogos se dedican a psicopatologías, a hurgar en el pasado, a ver solo lo malo de la persona y hablar de cosas horribles y dolorosas, pues nadie quiere ir y asumen que no lo necesitan. Es obvio que su certificación se gana repitiendo una y otra vez lo que acabo de decir hasta que ellos se lo creen y empiezan a decirlo como si realmente fuera verdad. Entonces no sabemos distinguir entre ciencia y pseudociencia y somos víctimas de la publicidad engañosa. Por eso les decía que esto se ha salido de control. Por muy estudiante de psicología que seas, o recién egresado, o psicólogo, puedes caer en cualquiera de estas pseudoprácticas que además cuentan con diplomados, maestrías y hasta doctorados. Si nuestro sistema educativo no nos ofrece facilidades para una especialización y preparación continua de calidad basada en ciencia, estamos destinados al fracaso y a que haya muchos psicólogos que decanten por este tipo de formación pseudocientífica y alternativa. ¿Pero qué creen? El título no avala nada de eso. El artículo 1 del Código Ético nos indica los servicios, la enseñanza y la investigación que realiza el psicólogo se basa necesariamente en un cuerpo de conocimientos válido y confiable, sustentado en la investigación científica, por lo que el trabajo que desempeña debe corresponder directamente con la educación, formación, experiencia supervisada o experiencia profesional que haya adquirido formalmente. Que alguien le informe a todos los recién egresados, principalmente a la señora influencer que acaba al parecer de recibir su título, que todos estos diplomados y certificaciones no le van a servir si es que realmente desea ejercer como psicóloga clínica.
No les sirven porque el título no lo avala y tampoco le van a servir porque no tienen nada que ver una cosa con la otra. Es mezclar agua y aceite. En la práctica no servirán de nada. Se va a confundir entre tanto término, idea o enfoque diferente que más allá de ayudar, puede llevarle a hacerle un daño al paciente. La máxima del psicólogo es muy parecida a la de los médicos. Primum non nocere. Primero no dañar. Se puede tener todas las ganas de ayudar, pero la profesión del psicólogo clínico, que espero que algún día logre ejercer adecuadamente, tiene alcances pero también tiene límites, de la misma forma que un médico no puede asegurar algo que no está en sus manos. La intervención del psicólogo clínico se fundamenta sobre todo en la ética profesional. Lamentablemente, esta no se desarrolla solo con obtener el título. Si no hay ética personal, difícilmente habrá ética profesional. Y yo confío en que sí la tiene, pero necesita orientación, necesita que le digan que no puede ser todóloga y que no puede manejar todas estas intervenciones si quiere utilizar su título para ello, que tiene límites para ejercer. La malla curricular, que es el plan de estudios que establece las asignaturas y los requisitos necesarios para obtener una determinada titulación, varía de universidad en universidad. Les decía que en algunas universidades de prestigio, caras pues, lo que enseñan es psicoanálisis diciendo que la licenciatura es psicología. Entonces salen desconociendo el marco teórico, las diversas escuelas o enfoques, obviamente las de mayor evidencia científica, y todo lo necesario para que aprendan a distinguir entre ciencia y pseudociencia. Las universidades no incluyen en su malla curricular hablar de aspectos legales del ejercicio de las profesiones, lamentablemente. Realizar una intervención poniendo el título de psicología por delante, con todas esas pseudoprácticas que ha aprendido, le van a llevar a una mala praxis psicológica. Al paciente no se le llama paciente porque esté enfermo, sino porque tiene derechos. La ley lo protege. Entre psicólogo clínico y paciente hay una relación jurídica. Ambos tienen derechos y obligaciones. Existe un vínculo legal. Tampoco se trata de que un órgano competente en dicha regulación esté vigilando cómo estás ejerciendo. Se confía en que tu práctica sea ética. Cabe mencionar que también el psicólogo tiene obligaciones como profesional, como investigador, como guardián del secreto profesional, pero también como figura pública. Debe mantener una conducta moral y social ajustada, actuar en consecuencia con el modelo de conducta que representa, mostrar carácter afable y habilidades comunicativas, mantener buenas relaciones interpersonales y publicar información veraz y confiable, actualizada y útil. El marco legal en México señala al psicólogo como profesional de la salud o prestador de servicios de salud y el paciente como usuario del servicio de salud. Esto quiere decir que existe una relación profesional pero también jurídica que indica cuáles son los derechos y responsabilidades de ambos. La normativa relacionada con el ejercicio del psicólogo es amplia, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud, el Protocolo General de Intervención Clínica en Psicología, códigos de ética, el Código Ético del Psicólogo, Norma Oficial Mexicana 025, Derechos del Paciente, Código Nacional de Procedimientos Penales. Praxis. Desde el punto de vista jurídico, la praxis es entendida como ejercicio de un arte o facultad, método, procedimiento, modo de actuar, costumbre, uso, estilo, actividad que, dirigida por un maestro, conocedor o profesional, debe realizar durante un determinado tiempo los que ejercerán ciertas carreras o desempeñarán en algunos cargos, destreza, habilidad, aplicación, ejecución de principios, doctrina o programa. Buena praxis psicológica se refiere básicamente al compromiso con la verdad, la responsabilidad y la ética que determina el deber hacer de estos profesionales en una práctica basada en la información y en la capacitación. Supone asumir los compromisos pertinentes al desempeño del rol profesional y al mismo tiempo ser conscientes de los propios límites en la tarea que desempeña. Así, buena praxis es sinónimo de diligencia profesional, prudencia y solvencia en el quehacer cotidiano, condicionado a una imposición de rigurosidad mayor dada por el grado de especialidad de los conocimientos o estudios y la actualización y capacitación técnica que se presume en un profesional. Plantear la figura legal de la mala praxis supone indagar acerca de las características que tuvo o tiene una actuación profesional determinada. El concepto de mala praxis denota la omisión de prestar los servicios en los que está obligado al psicólogo en su relación con un paciente, dando como resultado un perjuicio a éste.
La mala praxis es un concepto legal que involucra la falla de un profesional cuando no trabaja de acuerdo a lo que establece la normatividad. Se consideran actos de negligencia, impericia, imprudencia e inobservancia a los reglamentos de la normativa legal aplicable. La negligencia es el incumplimiento de los elementales principios de la profesión, esto es, que sabiendo lo que se debe hacer no se hace, o a la inversa, que sabiendo lo que no se debe hacer se hace, por lo que generalmente ocurre por omisión. Imprudencia es afrontar un riesgo sin haber tomado las debidas precauciones para evitarlo, procediendo con apresuramiento innecesario, sin detenerse a pensar en los inconvenientes que resultarán de esa acción u omisión, es decir, consiste en hacer lo que no debería ser hecho. Impericia es la falta de conocimientos técnicos básicos e indispensables que se deben tener obligatoriamente en determinada profesión. Es hacer mal lo que debía hacerse bien. Y vamos a hablar de esto en cualquier momento. Iatrogenia es el término que se emplea para designar el daño provocado en un paciente por una acción médica, incluso con una indicación correcta. Iatrogenia es el resultado nocivo que no deriva de la voluntad o culpa del médico en la producción del daño. Iatrogenia es, en su sentido bioético, la falta del primero de los principios, ante todo no hacer daño. Tanto en la medicina como en la psicología, hacer daño a un paciente está fuera de toda intención profesional, o eso es lo que se espera. Sin embargo, la sola intención no elimina las consecuencias negativas que puede acarrear un tratamiento no efectivo, como tampoco los actos de buena fe son garantía de un beneficio. Iatrogenia y mala praxis pueden parecer lo mismo, pero no lo son. En la mala praxis juega un papel fundamental la negligencia, el descuido, la omisión o la falta de esfuerzo y la formalidad necesaria para llevar a cabo el tratamiento, y iatrogenia se refiere a la indicación sugerida por el tratamiento, pero que termina haciendo un daño. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues según Carlos Ottolenghi, ortopedista argentino, nos dice que la iatrogenia obedece a los factores inexperiencia, indicaciones incorrectas, exámenes o pruebas insuficientes, improvisación, descuido y mala vigilancia, falta de escrúpulos. Bajo estos conceptos, la iatrogenia es en la práctica psicológica más frecuente de lo que nos gustaría admitir, es decir, daño o agravamiento a la condición psicológica en el paciente provocado por la intervención terapéutica del psicólogo. Para contrarrestarla, es importante llevar a cabo una intervención psicológica con una metodología general bien establecida. Es por ello que estamos obligados a utilizar únicamente intervenciones basadas en la evidencia, pues entre los aspectos éticos y aspectos legales, lo que se busca en primer lugar es proteger al paciente y disminuir en medida de lo posible las malas prácticas. Los psicólogos nos enfrentamos a dilemas éticos todos los días. Tenemos que tomar decisiones relacionadas con la salud de las personas, por lo que si te cuesta creer que un psicólogo es un profesional de la salud, pues esto obedece a la falta de información y regulación existente. Como en el caso de esta influencer, muchas personas que tienen las mejores intenciones de ayudar y probablemente de emprender en este rubro, toman el camino equivocado, o en otras palabras se dejan seducir por el lado oscuro de la fuerza. El ejercicio del psicólogo clínico, con base en todo lo anterior, de ninguna manera puede ser un profesional que aborde muchas especialidades o áreas de desarrollo. El título profesional tiene alcances y límites. No es internacional, no es galáctico, no es universal y no es para lo que se nos dé la gana. Por lo tanto, no pasa por encima de ninguna ley sanitaria. Al contrario, obedece a ellas. La psicología, aunque no nos guste, sigue siendo una de las profesiones con mayor demanda. La psicología es una ciencia, la psicología es una profesión regulada. La Ley de Profesiones en México determina las profesiones que necesitan título para su ejercicio, los requisitos que deben cumplirse para obtenerlo y las instituciones que pueden y deben expedirlos. No la juzguemos a ella, no señalemos a su persona, juzguemos la práctica. A quienes se tiene que investigar es a las instituciones nacionales u organizaciones internacionales que venden certificados a diestra y siniestra que aluden la normativa sanitaria de cada país, que pretendiendo cambiar unos términos por otros, engañan a sus consumidores de certificados, llevándolos a ejercer prácticas fraudulentas. Son empresas vendehumo que llevan a personas inocentes e ignorantes a meterse en temas de salud mental. Exijamos al Estado que haga su trabajo, que procure
y proteja nuestro derecho humano fundamental, la salud. Exijamos a las instituciones académicas una mejor preparación profesional y no licenciaturas de 2 años hechas al vapor. Si tú deseas estudiar psicología, si estás estudiando, si te acabas de graduar, si ya ejerces, debes conocer el marco ético y legal del ejercicio de tu profesión, que tu trabajo sea digno y protege siempre los derechos humanos. Y hasta aquí voy a dejar este video, este audio, este capítulo. Gracias por haber llegado hasta el final. Créeme que es necesario abordar estos temas relevantes para todos desde una perspectiva menos chapoyesca, más informativa, y si ha de ser punitiva, que sea señalando a los verdaderos responsables. No creo que la persona en discordia llegue a escuchar esto, pero créanme, ella y muchas personas necesitan saber esto. Pero tú ya estás sintonizado y cuidando tu salud mental. Yo me despido feliz y contenta. Gracias. Bye bye.